Esto es Innovación Cero. Un podcast en español donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados. Saludos a todas las personas apasionadas por temas de emprendimiento e innovación. Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Innovación Cero, un podcast hecho por Wallis, Centro de Innovación, ubicado por lo pronto en Guadalajara, Jalisco. Nos acompaña Jechu Cepeda aquí en la locución y hoy tenemos casi casa llena en esta cabina. Está por aquí Francisco Paco Uribe. Hola, buen día. Está Raúl con nosotros. Hola, ¿cómo están? Y Livia también nos acompaña. Hola. Antes de continuar, recuerden seguir nuestras redes sociales como Innovación Cero en Facebook, Twitter, Instagram, ahí estaremos. Pueden escribirnos sus comentarios, opiniones y dudas que tengan. Y bueno, señores, señoritos, señorita, tenemos un tema que seguro armará algo de polémica. Muchos de ustedes estarán entendiéndose también con el tema. Vamos a hablar de los berrinches del emprendedor. Este tema que seguro nos ha tocado vivir en algún momento. Hemos visto colegas que les ha pasado. Y nosotros mismos seguramente hemos estado en alguna situación donde nos ha tocado pues hacer el berrinche. Yo jamás hago un berrinche. Livia dice. Entonces, bueno, pues yo creo que podríamos empezar platicando un poco de por qué escogimos este tema, que vamos a encontrar algunos factores de por qué suceden. En la parte del emprendimiento o ya dentro de una empresa siempre se va a dar este tipo de situaciones de berrinche, ¿no? Porque pues el estrés que vives, la situación en la que estás, hay veces que el estado de ánimo no es el mejor o ahora sí que el equilibrio emocional que tenemos. Entonces está interesante, yo creo que este tema ahorita nos va a empezar a dar mucho. Raúl, ¿te ha tocado hacer berrinches? ¿Ver berrinches? ¿Presenciar berrinches? Me han tocado, sí, claro, todos los escenarios que comentas. Me ha tocado en su momento hacer un berrinche, sí, creo que nadie está exento de hacerlo en su momento. Y me ha tocado presenciar berrinches. Sí. Es muy importante tocar el tema porque hay que saber identificar por qué están dándose los berrinches, ¿no? ¿Qué es un berrinche? Y analizar o de alguna forma profundizar en esto, que a todo el mundo nos ha pasado. Bueno, Livia dice que nunca ha hecho berrinches, entonces está exenta de la pregunta, ¿no? Exactamente, el día de hoy no quiere participar, no va a participar. No es un berrinche esto. Y decir que no haces berrinches no se considera berrinche. No, obviamente todos hacemos berrinches. Era un berrinche decir que no. El tema se presta demasiado para los berrinches a nivel general en los adultos. No solamente los emprendedores, que es nuestro tema el día de hoy, pero ¿cuántos no los hemos hecho y que no nos damos cuenta? O que ya hasta que estamos en medio o lo pasamos es como, oh, quizá puede caer en eso. Entonces creo que también lo que vamos a abordar el día de hoy va a servir mucho para todos los tipos de berrinche en los adultos en general. Ahorita Raúl comentaba algo de cómo darte cuenta que estás en eso y analizarlo, porque también tal vez el berrinche fue desencadenado por algo. Y eso está interesante, porque si vas a trabajar con una persona o con un grupo de personas, empezar a ver qué es lo que desencadena el berrinche con uno o con los demás, como para poder ver eso. Sí, claro. Es como que durante qué contextos o circunstancias, frustraciones tal vez, ¿no? Que se están dando, impotencias, la persona con la cual estás conviviendo puede caer en un berrinche sin realmente a lo mejor así quererlo, ¿no? Pues bueno, hay tipos de berrinches también, ¿no? ¿Cómo podemos definir ese tema, los berrinches? Empezamos, ¿les parece? Con una definición muy básica de qué sería un berrinche, y ahorita vemos si todos estamos de acuerdo con esto. A ver, aviéntatela, Paco. A ver. ¿Qué es un berrinche? Es un enfado grande y violento que se puede llegar a mostrar con llantos, gritos, gestos o irritaciones muy visibles. Pataleos también. Pataleos. Las rabietas o berrinches son unas conductas claramente desadaptativas, no llevan a nada. Sin embargo, el que no conduzcan a nada concreto no significa que estas dinámicas no tengan un significado detrás. Estos berrinches emocionales expresan un mensaje muy rico en contenido. Sí, es como el lenguaje
no verbal, ¿no? Que se expresa a través de las emociones que saltan a flor de piel. Que ahí lo bueno entonces es lo interpretativo, ¿no? El poder ver qué hay detrás de eso y pues sacarle la carnita a esa parte. ¿Qué tipos de berrinche hay? De una pequeña investigación salieron unas categorías y unos tipos. Las categorías son 2, donde puede ser manipulativo, que se detona cuando la persona quiere imponer su voluntad arbitrariamente y de algún modo planea descomponerse para lograr su objetivo. En la persona tiende a ser como más consciente, más planeado y más controlado. El objetivo, salirse con la suya y por tanto se enoja y pues da la vuelta a la situación con este Manipular. tipo de cosas. Manipulador 100%, ¿no? Pone en el contexto la situación en donde sabe que va a salir vencedor. Puedo recordar algunas. Entonces, al momento estoy entendiendo que pues es algo malévolo, por así llamarlo, ¿no? O sea, Planificado. Es un plan. Sí. Exactamente. Y la Con otra, alevosía y que ya enojo. conoces a las personas y sabes dónde pegarle para manipularlas. Es decir, hoy voy a hacer esto porque sé que si lo pido así, no me va a poder decir que no. Exacto. Lo que tengo ya la duda es que si hay otro tipo de berrinche. Ok, el segundo sería el temperamental. Tiene que ver con algo que viola el temperamento de la persona y que hace que éste se descomponga y pierda el control. En este caso es más inconsciente, no planeado y le gana a la persona. O sea, hay berrinches que ya no sabes por qué lo está haciendo, sino que tronó algo y ya no lo controlas. El motivo es mucho más confuso o tiende a ser más clara, una consecuencia más clara de su temperamento. Hay personas que tienen temperamentos diferentes, más explosivos, que tienden a hacer berrinche más de la nada y la persona se descompone completamente. No es que te quiera manipular, sino que... No controla las emociones. Que lo que puedo entender es que ese tipo de berrinches no puede sostener realmente un argumento en su totalidad, ¿no? Si no acabas ya hasta en lágrimas, pues sí. Quizás sí tiene el argumento, Sí. pero justamente al querer explicar el argumento es lo que no sabes cómo y terminas desbordando las emociones. Quiero entender que va un poco por ahí. Creo que es válido eso. Mi percepción sería que también va en función de que te eres víctima de las circunstancias, ¿no? Es decir, como que el contexto es tan poderoso en ti que no controlas tu reacción ante él. Entonces, o te frustras, o lloras, o pataleas, o te enojas, o te pones triste, y etcétera, ¿no? Exacto, que de hecho de ahí se van a los tipos de berrinche, que es como los causantes o lo que hay detrás del berrinche. Pero bueno, antes de tomar este siguiente punto, en el temperamental también creo que es hasta la salud de la persona. Sí. Hay personas que tienen ciertas condiciones médicas que hacen que, pues no sé, que la adrenalina les fluya más rápido, que el azúcar esté más arriba de lo normal. Y esto pueda llegar a causar. En ese caso, pues no es directamente culpa de la persona, sino que hay algo, pero que también dentro de un negocio o un emprendimiento está difícil de trabajar esas partes, porque no es de, oye, contrólate, vamos viendo esto y esto, sino que es una explosión del organismo. Sí, si sabes que si esa persona es parte de una sociedad, por ejemplo, y toca estar en junta con algún cliente que de pronto hace enojar, vaya la situación, pues puede caer que la riega ahí en vez de la otra forma de cómo puedes tratar el berrinche para que no llegue a esas instancias, ¿no? Exacto, de hecho ahorita recordé mucho con un cliente que tuvimos por ahí una junta con varios de sus proveedores y esta persona tenía ese problema, era de temperamento pero por salud. Y recuerdo que en esa junta, cuando se le empezó a salir de las manos la junta, se levantó y gritó, la junta la llevo yo. Y todos nos quedamos viéndolo y como que cuando ya se bajó en 2 segundos la situación ahí que le tronó, ya ni sabía qué hacer, o sea, como que, no, pues sí la lleva usted, pues, o sea, pero creo que ahí pues es la persona que le está arrastrando esta parte. Sí, que también es uno de los temas que vamos a tratar en algunos momentitos, el cómo recuperas esa, por llamarla dignidad, ¿no? Ese momento incómodo, después cómo sales de ahí, caray.
Exacto. Entonces, y retomando lo que comentaba Raúl, los tipos de berrinche o lo que puede llegar a provocar el berrinche, y ahorita bueno, más acercándonos al lado del emprendedor, sería la impotencia, la frustración, el cansancio, la evitación, el deseo y la atención. Son como los puntos más marcados, estos 6, de los que uno puede empezar a hacer un berrinche tanto manipulativo como temperamental, o sea, dependiendo cómo es la persona, la situación, pero que muchas veces detrás está un sentimiento o está una situación que es la que está desencadenándola. Y en estos tipos que acabas de mencionar, causas, ¿en cuál se sienten identificados, muchachos? ¿Cuál les ha pasado? Me los repite, por favor. Mira, cansancio, falta de atención. Impotencia. A ver, Sí. si uno se siente identificado, dice sí con otra voz para que nadie sepa. Impotencia, frustración, cansancio, evitación, deseo y atención. Yo me voy que si pusiera un número 1, a veces es la evitación. ¿La evitación? Sí, de que hay ciertas cosas que por no confrontar tiendo a hacer berrinche de haz lo que quieras, ¿no? O ese estilo de cosas. Que también el haz lo que quieras, pues es un berrinche que pues todos vivimos a diario en la sociedad, ¿no? Yo caigo más en el cansancio. Ya cuando no sé cómo lidiar con algo o que ya llega a un punto de estar harta, puedo caer en un berrinche. Pero ¿no sería más bien ese como frustración? Quizás sería un combinado. Primero me frustro, haces luego un me mix canso de estar frustrada. Luego me siento un poco de impotencia, tal vez Luego lo siento aderezo. impotencia, gana el deseo Ok. y viene el berrinche. Yo quedo más en frustración, la verdad, frustración. Y también un poco de impotencia. Digo, mi personalidad sí es un poco más introvertida. Muchos piensan en lo contrario, pero en ese aspecto normalmente te quedas ahí esperando un poquito. Participen todos, entonces cuando ya participan todos ya dicen, pues ya participamos casi todos, pues sigamos adelante con la junta, ¿no? Entonces puede empezar como a escalar eso poco a poco hasta llegar a cierto punto que dices, pues es que si no me van a escuchar de otro modo, pues vamos haciendo un berrinche, ¿no? A ver si reaccionan. La vieja escuela de los 3 años. Y de estos 6, ¿cuál creen que sea como el más difícil de arreglar el trasfondo? ¿Más difícil de arreglar? Exactamente, de como ver y tratar de controlar. Porque a mí el de atención se me hace como el más peligroso. Porque Exacto, porque no es un fundamento realmente que digas, bueno, hay un porqué o tienes que resolver un problema de vida o muerte o que algo que te está haciendo como ruido. O sea, ya la atención ya es una cuestión de... Es un poco el ejemplo que pusiste, ¿no? Levantarte y decir, aquí la junta la manejo yo. Sí. ¿No? Que es como realmente en vez de proponer un ambiente donde todos participen, donde se generen las ideas. Buscar el protagonismo, ¿no? Exactamente, que sientas que tu colega quizá está proponiendo más que tú, o está teniendo cierta ventaja por lo que investigó, por su trabajo, por lo que sea, y es como, hey, no, yo aquí soy el que resalta, el que sobresale. Entonces es totalmente el de atención, creo que hay que tener atención, vaya, la redundancia cuando se presente, creería yo. Sí, coincido, ¿no? Creo que coinciden que el de la atención es con ojo clínico, poner atención. Atención. Vamos a grabar esa cosa. Espero hayan puesto atención. ¿Qué episodio no se llamó la atención? Porque también, entonces, la otra cara, ¿cuál de estos 6 serían para ustedes el que digas, como que más acertas que dices, bueno, te comprendo por qué lo hiciste? Para mí, impotencia. A mí yo en el que caigo y que lo entiendo es el de la frustración, ¿no? Cuando realmente quieres, digamos, tienes una expectativa sobre algo que estás haciendo y nada más no se da, ¿no? Por alguna circunstancia y ves que tu contraparte puede llegar a caer en algún berrinche también. Entonces creo que es entendible, ¿no? Que lo que estás buscando hacer no se dé y sientes frustración al respecto. Ok, yo también me iría entre esos dos. Yo es que me creo voy... que son muy amigos, de hecho, la impotencia y la frustración. Pero yo me voy por el de impotencia porque como su nombre lo indica, ya no has encontrado los medios para llevarlo a cabo o encontrar una resolución. Si te supieras capaz de encontrar otro medio, que a lo mejor dices, estoy muy frustrado, pero tendría la conciencia de encontrar otro camino. Entonces, no, el berrinche ya más bien lo estoy adoptando como un medio para, pero ya es más consciente. Cuando es impotencia es porque definitivamente
se me nubló la mente y no supe por dónde ir. Ujú. Creo que es más justificado el hecho de decir me bloqueé y de verdad no supe cómo hacerlo. El único camino que encontré fue ese. Sí, fue una expresión Como de de furia y estrés. temperamental, ¿no? Por ejemplo, ya va como cuáles serían los más peligrosos, cuáles no. Ya hablando de, a lo mejor, personajes que quizá conocemos en el mundo del emprendimiento, ¿dónde caería Steve Jobs, por ejemplo? Steve Jobs, nada más dando contexto, fundador de Apple, de Pixar, y bueno, caso que todos casi conocemos. Ok, creo que él entra más en lo temperamental y le pega mucho la frustración de que el equipo no tenía la misma visión que él. De lo que he leído, me imagino que puede llegar a ser eso, como que era muy frustrado en esa parte de, es que no era necesario, le decía el equipo, pero él ya tenía pues la visión de lo que llegó a lograr. Yo coincido también que es el punto de la frustración, porque por más que tenía el ejemplo, el deseo, ¿no? De expresar por qué una computadora tenía que tener los bordes finos, por qué no la tenía que abrir alguien ajeno a un equipo de Apple o demás. La frustración de que no le entendieran el por qué tenía que ser así, por qué era tan importante el diseño, por qué el nivel de detalle que tenía que tener cada producto, ya lo llevó a un punto en el que, ¿cómo les explico? Entre impotencia y frustración, de decir, es que Sí entra mucho la parte de la impotencia, pero es como por dos lados, ¿no? Porque justo en los tiempos en que se estaba proponiendo esa creatividad que Steve Jobs tenía, en ese tiempo las formas de trabajar estaban cambiando. Entonces él, por ejemplo, proponiendo mucho que se centrara todo en el diseño, que era algo que pues, Microsoft no lo hacía, era algo que otras compañías no lo hacían, pues era muy difícil para el equipo de trabajo como entender esa nueva visión. Ok, porque entonces también aquí entra un punto que cuando eres pionero en un XY escenario, los berrinches van a ser más fuertes porque pues entre la frustración, la impotencia, Sí, está... Por eso que va por dos lados. Una, que no entiendan para dónde está lo que quieres decirles, que quieres que entiendan. Y por otro lado, el manejar oye, pues tampoco voy a gritarle a personas, que eso sí es de lo que se distingue mucho a Steve Jobs. Y si no, pues ahí lean su biografía y lean algunas publicaciones que han hecho. No sé si recuerdan a mí el ejemplo que ahorita se me viene, no me acuerdo, creo que era una cámara o algo que la trató de encender en una presentación y no encendía. Y se voltea con el equipo técnico y le dice, no enciende. Y el equipo técnico le dice, ¿estás seguro que ya lo presionó el botón de encendido? Le dice, se me olvida que tiene que ser un genio para hacer esto. Y le avienta la cámara a la persona y dice, enciéndela tú. Entonces sí era, imagínate, pues no es correcto, lo que hizo no está padre, pero pues la impotencia de estar pues, en el ojo del huracán, grabación, todos volteándolo, y que cuando pidas ayuda te piensen, pues que ¿cómo es cuando Te menosprecien? te menosprecien exactamente? También eso tiende a desencadenar berrinches del lado temperamental. Que ahorita dijiste una palabra clave que es genio. Creo que también cuando tienes un intelecto superior o se es un genio, qué desesperante ha de ser el tratar de que los demás entiendan lo que estás diciendo. Como esos conceptos que eran de diseño, el minimalismo, crear toda una corriente nueva, crear todo, desde el iPhone, por ejemplo, cómo cambió toda una industria. Qué desesperante para una mente tener que adaptarse a toda una sociedad que no sabe ni de qué está hablando ni lo logra vislumbrar. ¿En qué medida puede alguien que no tiene la facilidad de expresarlo, qué recurso le queda? Que a lo mejor el berrinche es como, o sea, de verdad ya lo intenté decírtelo con manzanas, decírtelo de 1000 formas sutiles. Sí, y que por más que a lo mejor digas, es que sí lo entiendo, pero no logro entender tu visión al 100%, pues explota. Y creo que eso ocurre con muchos genios. Sí, es una combinación de, yo creo que de dos factores que inciden en un punto, que es el temperamento y una capacidad o una falta, porque también los genios no pueden tener todo, ¿no? A lo mejor alguna carencia que es la facilidad de comunicarse. Entonces, si tú tienes una idea que puede cambiar el mundo, pero no sabes cómo comunicarla, porque Dios no te iluminó con el don de la comunicación, ¿no? Y aparte combinas un
No, y temperamento. Nadie respalda en el mercado también eso. Pues, Exacto. más difícil, no es como decirle una analogía de que pues esto es más o menos como lo está haciendo tal empresa, ¿no? O investiguen un poquito de acá. Es como, no, muchachos, vamos a centrarnos ahora en el puro diseño y en cómo se genera la experiencia en los consumidores. Es como, pues, pero estamos armando aquí computadoras, o sea, ¿cómo quieres que hagamos eso? Pues al mercado, pregunta, ¿no? Que eso pues era mucho de lo que también genera la impotencia, ¿no? Al momento de emprender, ¿ustedes cuáles creen que sean los 3 tipos de berrinche que le suceden más a los emprendedores? Tanto como con su equipo de trabajo o con su socio. Pues yo me voy al principio por frustración, porque por más que planees, que tengas todo bien hecho, el salir al mercado y empezar ya a desarrollar a tu equipo, desarrollar el producto, hasta desarrollar al mismo cliente que es en el que buscamos, creo que eso sí sería el primero, ¿no? La frustración de que siempre la idea tiene que evolucionar y más en etapas tempranas. Y puede llegar a ser frustrante porque no era lo que querías tú al principio. Yo voy muy a la impotencia de saber expresar la visión que tienes del negocio. El que te sepan entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo en determinado momento, que te tengan la paciencia, porque tú sabes el siguiente paso que vas a dar, pero quizá todo tu equipo no lo conoce o no entiende por qué no reaccionas como ellos esperaban. El hecho de comunicar hacia dónde va el negocio, por qué haces lo que haces, qué es lo que esperas de tu marca, qué quieres conseguir, inclusive de tus consumidores, creo que es muy difícil para un emprendedor poderlo comunicar a ciencia cierta, porque muchas veces uno lo tiene en la cabeza y lo tiene tan claro, pero cuando lo quieres aterrizar en palabras o en hechos es bastante confuso. Entonces el que te comprendan creo que sí te lleva de repente a desesperarte. Yo ahí añado, digo, si la pregunta es ¿qué me ha tocado ver? Yo he visto mucho el problema de la atención. Sí, sobre todo cuando es como el primer emprendimiento y entran como esa parte de combinada berrinche ego, ¿no? De que, oye, me dieron esta retroalimentación que no quiero aceptar porque yo soy el que conoce el producto, yo soy el CEO de este proyecto que todavía ni siquiera es una startup, ¿no? Todavía ni siquiera llega a pyme ni nada. Es solo un proyecto que va empezando y es pues no acepto casi críticas y yo soy el líder y si encuentro a alguien que tenga como el potencial de hacerme cara en el equipo de trabajo, pues vamos a estar un poquito tensos, creo que me ha tocado ver. Y en los casos en los que hemos identificado un berrinche en nuestro equipo de trabajo, ¿los berrinches llevan a un buen resultado? Está buena esa pregunta porque... Por ejemplo, Steve Jobs, al hacer sus berrinches, ¿lo han llevado a obtener buenos resultados o no necesariamente? Sí, porque si hubiera cedido en cierta forma vámonos a un caso muy concreto, que todo su equipo le decía que los equipos para la redundancia de computadoras tenían que tener los puertos abiertos, que podías hacer una memoria expandible, que cualquier personal pudiera abrir la computadora para meterle mano, y él se negó, y fue un rotundo no, porque primero va el diseño, primero va a proteger como la integridad del hardware y demás. Si no hubiera hecho eso y si no se hubiera aferrado, hubiera terminado siendo un producto más como de todas las demás marcas. Pero entonces, bueno, tomando como esa pregunta de que si fue bueno que haya sido así, creo que gran parte de la culpa o bueno, de los culpables de que también haya resultado, pues es el equipo de trabajo. Entonces, ahí más bien me gustaría conocer, con base en lo que estuvimos ahí investigando, cómo el equipo creen que lidió con los berrinches de Steve Jobs. Y bueno, digo, no solo dejarlo en ese caso, sino más bien cómo puedes lidiar con berrinches cuando toca, no sé, ya sea en una junta o ya sea pues uno a uno con una persona que veas tú que está haciendo un berrinche, que está comenzando. Qué fuerte. ¿Cómo empieza a detectar, de hecho, que va el berrinche? ¿Cómo creen ustedes? Es que sí está bueno, detectar el berrinche creo que es muy claro, ¿no? O sea, cuando tú estás en una convivencia con tu contraparte y de repente empieza a tener síntomas de que el temperamento se le empieza a salir de las manos ante una circunstancia, ante un contexto, es porque
hasta una mirada, ¿no? Ya es como el indicio de... Creo que sí, las señales son muy claras, ¿no? Ya cuando alguien no te escucha, malo. Sí, un pequeño titubeo en la respuesta después de que le preguntaste algo, ¿no? O que diste tu punto de vista. Todos los equipos tenemos berrinches. No hay ninguno que nos libremos de eso. Pero ¿hasta dónde empujas el berrinche? Porque también cuando ya es un berrinche de explosión total, es porque las demás personas vieron que empezó a nacer el berrinche y subieron. Pues hay momentos que, exactamente, hay momentos de decir, let it be, tranquilízate, 5 minutos. O hasta si se pueden llegar a dar el lujo de decir, va, lo vamos a hacer así, como el berrinche. Y revisar el resultado. No fue bueno, sabes que ya no podemos seguir así. Hijo. Tenemos que darle ahí. No fue, y es peligroso cuando al revés es bueno el resultado, dices, changos, entonces, ¿qué tanto vamos a necesitar esta dinámica? Porque siempre las confrontaciones causan buenas ideas. Cuando en un equipo nadie confronta y nadie da retro media fuerte, pues es de que algo nos está fallando. Claro, no todo puede ser perfecto, no todo puede ser bonito, no todas son buenas ideas, definitivamente. Livia, ¿tú cómo ves durante el berrinche? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas tú como experta cuando te En toca? tratamiento de Poner tratamiento, no Porque cómo. tú no haces berrinche. Exacto, si tú no haces berrinches, cuando te toque presenciar, ¿cuál es la manera como para equilibrar la balanza, relajados todos? Bueno, justamente estaba, antes de entrar al tema del podcast, estaba estudiando un poco qué se hace cuando uno se enfrenta con un berrinche. Y me topé con varios artículos que se me hicieron bastante interesantes porque daban puntos como muy claros de qué hacer cuando te topas con alguien berrinchudo. Y uno de ellos es precisamente no juzgar a la otra persona. Porque creo que todos caemos en ese, ya está siendo berrinchudo, ya está siendo infantil. Y era como uno de los puntos clave decir, primero, no juzgues a quien está teniendo un berrinche. Ok. No le pongas esa etiqueta de estás haciendo un berrinche, niño berrinchudo, niño malcriado o adulto berrinchudo, ¿no? La primera parte es tratar de decir, ok, no te voy a ignorar también porque sé que tiene un trasfondo hacer el berrinche. Más bien es entender una parte de te tengo que confrontar de una manera relajada, entender que estás en un berrinche, no ponerme al tú por tú, porque también es crear, si era un berrinchudo, ahora vamos a hacer 2 berrinchudos, entre que yo te pongo Qué como... qué caos hay eso. Exacto, y también me acuerdo perfecto que en la universidad una vez un maestro me decía, casi a los únicos que se les puede permitir un berrinche es a los genios, y va muy enfocado por el lado de que no saben expresar lo que quieren decir. Una persona normal es como trata de modularlo, pero no te lo vamos a tolerar si no llegas como a ese nivel ya de expertise o de poder demostrar por qué. Creo que una parte también muy importante es estar consciente que, como ya lo mencionaba Paco, un berrinche va muy enfocado a controlar, y la parte también de lidiar con un berrinche es saber que no podemos controlar a todos y que tampoco podemos controlar al berrinchudo. Tiene que pasar ese berrinche, tienes que mantener la calma para no hacerlo más grande. Yo creo que eso aplica no solo en el ámbito de ya en el trabajo o en juntas, eso. Yo creo que aplica siempre, ¿no? Hasta con las parejas, con los amigos, tomarte ese espacio para que pase. Y hay un punto también muy importante que es, estás viendo a la otra persona haciendo el berrinche, pero ¿qué está pasando contigo que lo estás percibiendo? ¿Te está molestando el berrinche? O sea, ¿realmente a ti te está causando un conflicto el ver a la otra persona haciendo el berrinche? ¿O qué te está detonando a ti? Porque pudiera ser que yo creo que la otra persona está haciendo el berrinche y en realidad el berrinche lo estoy haciendo yo. Internamente lo que estás diciendo me está molestando a tal grado que no lo tolero. Ok. Entonces también es un ejercicio de introspección el ver cómo lidiar con la otra parte. Ok, entonces dices que es tenerle paciencia, No juzgarlo y darle libertad de expresar las emociones. Muchos de los papás hacen el clásico de, bueno, voy a dejar que llore, voy a dejar y voy a fingir que no sucede nada. Pero sí tienes que darle libertad a quien está haciendo el berrinche de expresar qué está sintiendo. Lo veíamos con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, cuando no puede meter un gol o algo le falla. No, Cristiano Ronaldo, si no saben de quién hablamos, jugador, creo que ahorita está en la Juventus, en Italia, de fútbol, soccer, delantero estrella, pero
él cuando no lo meten al inicio del partido o lo sacan al medio tiempo o no mete goles, sí es un caso de berrinches. Si ven un poquito de las noticias, no es el mejor compañero teniéndolo en vestidores. Si pierde obviamente el equipo el partido, se enoja con todo. Ok, ninguno de nosotros somos psicólogos, no que yo lo sepa, pero si ustedes tuvieran que encasillar en lo de las causas, ¿por qué creen que Cristiano hace los berrinches? ¿Cuál es su realidad que hay atrás? Impotencia, frustración, cansancio, evitación, deseo o atención, a grosso modo. Impotencia y frustración. Sí, digo, yo sí me animo a comparar a Cristiano Ronaldo en el ámbito del fútbol como lo fue Steve Jobs en el ámbito de la tecnología. ¿Por qué? Porque sí es demasiado, es muy bueno Cristiano Ronaldo, realmente sí ve todo el panorama del partido y seguramente ya me están viendo con cara de que es mi jugador favorito. No es mi jugador favorito, yo soy más equipo Messi. Pero sí es alguien que esperaría que todos los demás trabajaran o se esforzaran como él, o que tengan la visión que él tiene. Entonces yo también por eso voy más como frustración, como impotencia. Claro que la tensión pues también es parte de como figura estrella, ¿no? Sí, claro, si él no mete los 2 goles, pues, claro que le ha de picar ahí. El ego. Sí, ahora también hay un factor clave en el tratamiento de berrinches que es... Tratamiento de berrinches. Sí, si se le pudiera que no hemos poner hablado un nombre, de un berrinchudo muy polémico, muy gritón. Que de está... hecho, voy justo a ese antes de que lo menciones. Hay un punto clave cuando enfrentamos un berrinche que es reconocer la intensidad y el daño que puede causar ese berrinche. Si nosotros detectamos que el berrinche es, digamos, inocuo o que nada más está afectando a la persona, dices, bueno, le doy el tiempo de expresarse, de que lo viva, que procese el camino, inclusive le puedo dar por su lado y magnificarlo y apoyarlo para que lo haga y no pasa nada, ¿no? Pero si vemos que el berrinche causa un daño a terceras personas o ya empieza como a comprometer la integridad de otros, es momento de frenarlo. Inclusive de la sociedad, cuando tú estás emprendiendo algo, ¿no? Sí, o sea, en cualquier nivel, que ya atente contra la integridad de alguien más, en salud, en moral, en política, en los derechos humanos, ya es un momento de decir, con la pena, quizá no es tiempo de entender tus razones, te tengo que frenar, porque ya es una cuestión casi de vida o muerte. Y digo, no sé si te ibas a referir al que yo creo que igual... Sí, claro, por motivos de no exponer su nombre, vamos a llamarlo de Trump. O bueno, ¿cómo podría ser? Donald T. mejor. Bien. Cualquiera de esas dos, pero pues, imagínate, o sea, hablando de eso que mencionas y retomando incluso desde el principio, ¿dónde caería, o sea, el tipo de berrinches o en qué categorías? Que yo lo veo más hasta entre... Sí, pero en categorías, yo creo que entra como un poquito de todo. Es que sí, a ver, es que es un tema muy bueno, ¿no? Porque pues también puede que haber un berrinche que traiga todo, ¿no? Que sea un super berrinche, un berrinche Saiyajin, no sé. La madre de todos los berrinches. Exactamente. Porque sí, y ahí qué tanto puede llegar a ser de manipular, porque un berrinche de él dispara el dólar, un berrinche de él hace que baje el costo del petróleo. Entonces, ¿qué tanto en realidad puede ser un berrinche o qué tanto está planificado para que pegue en los lugares que se quiere hacer, ¿sí? O sea, que sería un berrinche, un tipo de berrinche de manipulación. Y tenemos el caso más exagerado ya si nos vamos a 1940 y tantos, en Alemania, que también, ¿a qué grado también, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue causada por un berrinche o se llegó a magnificar a un genocidio por Hitler, que a lo mejor dices, ¿qué tanto puedo entender si fue un berrinche o fue una idea justa o cuándo lo paras y cómo lo paras? Y ahí hay series, montones de documentales, películas que sí muestran la poca opinión que pueda tener la gente, los subordinados de Hitler, pues para opinar. Realmente si alguien se rebelaba en lo más mínimo, ya te tronaban pues prácticamente. Entonces no podías ni siquiera mediar la situación. Era un berrinche de un tamaño que ocasionó una de las situaciones más graves a nivel mundial. No, y qué peligroso es cuando se junta el berrinche con el que sabe hablar. Porque a mí me tocó llegar a ver y escuchar los discursos. Y el vato tenía el don. Manipulación. El don de la masa. Y entonces dejó de verse como un berrinche. Y qué peligroso es cuando el berrinche se vuelve un
un discurso horrible, ¿no? Como él. O motivacional. Pero exactamente, que sí jaló a la gente. Que ahí también hay que dividir o separar y que se entienda muy bien que una visión es muy diferente a un berrinche, ¿no? Realmente el berrinche, escuchándolos durante este episodio, también entra la parte de no aceptar que a lo mejor vas por mal camino. Pero ¿sabes una cosa, Jesús? El berrinche puede ser una forma de llevar a cabo tu visión. Es decir, Steve Jobs a lo mejor es un ejemplo hipotético, ¿no? Tenía una visión o una idea de cómo quería las cosas o cómo quería generar la creatividad o la innovación, y los berrinches era la forma de que sucedieran, porque no encontraba otra forma de hacerlo. Ahora ya me dejan con el miedo de preguntar si realmente un genio debería estar a la cabeza de algo tan importante como un país, una nación. Es que no es tanto el genio, sino quién está detrás o quién está alrededor de. O más bien los intereses del genio. También, pero iba al punto de cuándo tienes que parar un berrinche o cuándo lo tienes que dejar como fluir para entender qué hay detrás o las emociones. Si el equipo que está alrededor detecta que ese berrinche es un peligro, lo tienes que empezar a modular o por lo menos tratar de hacer entender. En el caso de Hitler, que fue con un aspecto muy manipulador, tendría que haberse mediado mucho antes, que no se llegó a dar porque fue muy hábil. Pero por ejemplo en el caso de Steve Jobs dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tú en una empresa no es tan grave como que hagas un genocidio. O sea, en cierta forma te vas como mediando. Sí, claro. Ahí es cuando decir ya. ¿Cuándo dejar de darle la oportunidad al berrinche para que se suenan las cosas? ¿Qué sería una alerta? Decir, oye, cuando el berrinche en una empresa ya está generando una situación, ¿qué alertas creen ustedes que podríamos ver? Un caso, por ejemplo, con Steve Jobs. Muchos de los berrinches que hacía era por la productividad. O sea, ¿por qué un empleado no puede trabajar casi 24/7 para que salga este sistema? Si dices, ya estás atentando contra la salud de tus empleados, contra la integridad emocional, ese berrinche con la pena se está retrasando, pero no pasa. No tendría que ser. Ya es una forma de ir mediando. Está muy bien tu visión, está muy bien que seas un genio, pero no puedes empezar a atentar contra todos. Sí, que se está viendo afectada la salud, la misma productividad de la gente, la misma relación se está viendo fragmentada, ¿no? Ya no te puedes comunicar con tu contraparte. Sí, el hecho de que afecte a terceras personas en alguno de esos niveles, salud, bienestar intelectual, emocional, etcétera, es momento de parar los berrinches en seco, ¿no? Básicamente. No sería como decir, el proceso es más importante que el resultado, ¿no? Que en el proceso nadie salga afectado. Es más importante eso que el resultado. Pues en su momento él lo corrieron, porque importaba el resultado. Pero como era el berrinchudo, pues con la pena te vas. Y le llegó a pasar a él, le puede pasar a cualquiera. Y también es una consecuencia de ser berrinchudo. Y entonces, bueno, y después para también tocar el tema, ya después de berrinches que se han detectado, que hemos visto con colegas, en juntas, uno que le toca en esa situación hacer el berrinche, ¿cómo puedes recuperar como esa dignidad, ¿no? De que, oye, mi berrinche salió mal, está bien, lo acepto. Salió mal, no me funcionó. Salió mal, ya me hice hicieron un ver. relajo. O me quise hacerlo y se me salió de control, ¿no? Salió de control, hubo lágrimas, Me taclearon. me taclearon. Le hicieron bolita ya. Y al final dijeron, Hechu, el tema que estás haciendo berrinche se trata la próxima semana, ¿por qué lo estás haciendo ahorita? ¿Cómo regresas a la senda de volver a tu honor? A tu honor. Pues Se empieza con una disculpa, yo creo. perdonen todos, la verdad es que la regué. Creo que después del contexto de que se genera el berrinche hay dos actores involucrados, ¿no? Siempre. Aquel que hace el berrinche y aquel que lo está viviendo como de contraparte, ¿no? El que lo está aguantando a final de cuentas, ¿no? Por un lado tenemos que, para la parte de la contraparte, o sea, aquel que le tocó presenciar o vivir el berrinche, tenemos, por ejemplo, mantener la autoestima alta, ¿no? Es decir, después de que la expresión del berrinche se da, que puede llegar a ser ofensivo en alguna manera, uno de los puntos que tú puedes hacer es mantener tu autoestima lo más alta posible, ¿no? Para que no se vea menguada y que tu relación con la persona no pase a un siguiente plano, que es que tú seas víctima de estar en un abuso constante. Otra cosa que tú puedes hacer es no te enganches con el berrinche o con la forma de ser
de la persona. Es decir, si tú ya empezaste a detectar que esa persona tiene un cierto temperamento o una tendencia a hacer los berrinches por frustración, por impotencia o por atención, etcétera, no te enganches en eso, porque al final de cuentas el berrinche, al momento que tú empiezas a confrontarlo, lo único que vas a hacer es generar un problema mayor. Entonces, el engancharse con la persona que está haciendo el berrinche pues, no es lo más saludable, ¿no? Después de que ya se haya terminado esa expresión de furor. Otra cosa es controlarte, o sea... Creo que esa es la mejor. La persona que lo vivió es controlarse también, ¿no? O sea, hay que tener un control y no permitas que el berrinche de otra persona te haga perderlo. Puedes buscar formas de canalizar esa energía o esa frustración que de ti también te hace pasar esa escena de berrinche, yendo a caminar, ¿no? Distrayéndote, dando tus energías realmente en otra que genera un bienestar. Y por otro lado, preguntarte si tú quieres seguir siendo la víctima del asunto, ¿no? Porque el berrinche se puede prestar a que siempre empieces a ser abusado de alguna forma. Una vez que puedes tener esa introspección, decir, oye, yo en esta postura quiero seguir siendo la víctima de aquel que hace berrinche y de realmente darte una respuesta sincera al respecto, ¿no? Sí, si tú eres el problema, realmente, como en tu berrinche dices, son los demás, ¿no? Exacto. Y por el otro lado es, pues, ¿qué hacer después de aquella persona que es la que hizo el berrinche? Podemos mencionar que tú como berrinchudo tienes que revisar tus expectativas, y eso tiene mucho que ver con los berrinches que se generan por frustración, ¿no? Muchas veces las expectativas que uno tiene o que la persona que lo hace tiene al respecto de la situación son demasiado altas o poco realistas. Entonces, eso te puede generar hacer el berrinche. Que hay que tener berrinches fundamentados. Sí, no, eso es manipulación. Sí, o sea, básicamente, claro. Lo que tienes que hacer es analizar y decir, oye, a ver, estoy haciendo el berrinche porque tenía una expectativa muy alta, poco realista de las cosas. Oye, yo quería conquistar el Everest y me doy cuenta de que peso 180 kilos y hago un berrinche porque no pude, ¿no? O sea, compadre, analiza que es poco realista lo que tú estás tratando de hacer, ¿no? Uh-huh. Creo que para regresar al camino del bien es eso, o sea, pues es pedir una disculpa y evitar que vuelva a suceder. Saber cómo detenerse, cómo decir, esto está a punto de que truene, regálame 5 minutos, ahorita vengo. Porque, pues, es que ya lo perdido ya perdiste, ¿no? Pero el volver a generar ese canal de comunicación abierto, creo que es la única manera de volver a... Tu postura dentro de... Pero también tienes que tener una conexión con tus emociones, ¿eh? No las puedes inhibir. No. O sea, mientras tú más inhibas tus emociones, más propenso estás de que en algún momento estallen. Sí, es controlarlas, ¿no? Es decir, estoy a punto de tronar, tengo que hacer algo. Enfócalas en otra cosa. Exactamente. O sea, enfócalas de una forma más constructiva. O sea, no tiene por qué estallar el volcán. Estamos en tiempos donde ya no se reprimen las emociones, ¿no? De hecho, yo iba ahorita a tocar ese tema. Creo que un factor determinante es precisamente el entender qué estoy sintiendo y qué me detonó para hacer ese berrinche. Que es el punto que tú mencionas, Raúl, que es el conocimiento de, ok, ya se me bajó como la sangre, ya tengo la calma suficiente para desmenuzar por qué hice lo que hice. Entender los sentimientos, las emociones que me generó, y una vez que lo logro identificar, más allá de controlarlos, es una cuestión también de gestionarlo, porque cuando también nos forzamos a controlarnos es que nos empezamos a inhibir y a hacer una olla de presión, que va mucho en función de lo que antes se les enseñaba a los niños de, es que no te tienes que enojar, es que no te tienes que no sé qué, es que espera, es válido que yo me enoje, es válido que yo sea malvado, es válido que tenga sentimientos negativos. Más bien tengo que aprender a identificar cuándo estoy sintiendo eso negativo y gestionarlo, o como bien dices, Raúl, direccionarlo en otro lado, para que en ese momento no vaya a explotar de una manera equivocada. Y creo que también va la parte de ser muy honesto cuando pides la disculpa, de aceptar qué estoy sintiendo y que quizá en un futuro lo voy a volver a sentir y que se va a expresar quizá nuevamente, pero para que la otra parte también entienda por qué. Claro. Pero Exacto. entonces es decir, discúlpame, pero es muy imposible que vuelva a pasar. No,
No es cerrarse. Sí, no, más bien es entender la situación. Primero tienes que hacer la introspección, ¿no? Es decir, un diálogo interno. ¿Por qué me está sucediendo eso? Una vez que haces eso, ya entiendes el porqué interno y se lo tienes que externar a la persona. O sea, es muy válido decir, oye, ¿sabes qué? Discúlpame y la razón de la rabieta fue esta, porque estuve sintiendo esto y esto y esto. Entonces es muy diferente a decir, la hice y ya... Perdón, pero... Y así soy. Y así soy. Que yo Sí, creo que es no el problema de lo que caen la mayoría de los berrinches. Desafortunadamente, que es ese ciclo de si ya saben cómo me pongo, ¿por qué me invitas? ¿No? Y a lo que voy es exactamente, o sea, esa explosión, si tú pones dinamita en un edificio, pues se cae el edificio. Pero si pones dinamita en un lugar bien, haces un camino nuevo, es una oportunidad. Entonces yo a lo que voy es... Gracias, soy un poeta de la palabra. Pero fuera de eso, creo que es a lo que voy, es decir, esto ya va a tronar, que truene donde tiene que dar, donde ese punch de energía me desemboque un posible buen resultado. Y si quieren conocer mucho más sobre el mundo de los berrinches, no es tan difícil, pueden entrar a twitter.com y ahí van a encontrar un mundo de personas haciendo berrinches y expresando. No, digo, está chido porque y de paso nos siguen, por favor, Innovación Cero. Y de paso nos siguen exactamente en redes sociales, sobre todo. Nos mandan un tweet. Pero sí, joder, ahí sí es. Yo creo que si quieres también conocer un poco el temperamento, no por stalkear, no por juzgar ni nada, pero yo creo que ahí puedes entender un poquito más el temperamento de las personas. Es el mejor ejemplo de un berrinche por atención. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muy bien. Oigan, pues llegamos al fin de este episodio. Creo que pues aprendimos mucho sobre los berrinches. Conocimos un poco qué hacer cuando estás presenciando un berrinche o cuando tú eres quien está a punto de explotar, ¿no? O de hacer ese berrinche. También conocimos qué hacer si ya perdiste la compostura en el momento y bueno, cómo volver a poder pararte en el trabajo, en una junta posterior. Y bueno, conocimos también casos de personajes y cómo se ligan a los tipos de berrinche e incluso a estas categorías de berrinche. No sé si quieran agregar algo más para cerrar, muchachos, ¿alguien? ¿Livia? No, ya, no quiero nada. Está presionando el primer berrinche que le mando 5 minutos más. Más productivos. Pues yo no. iría mucho a la parte del autoconocimiento, que no es malo tener un berrinche, sí nos sirve para crecer, conocernos mejor y mejorar, valga la redundancia. Entonces, sí tener mucha paciencia con quien tenga un berrinche y aceptar y ser muy honesto y muy humilde cuando uno los hace. Yo, bueno, más por el lado que dice Livia de autoconocerte, que eso es fundamental. No controles sentimientos, pero sí controla un berrinche cuando ya va a agredir o cuando ya va a lastimar o generar algo negativo en tu equipo de trabajo. No por el hecho nada más de la empresa, sino que pues, trabajas con personas. Y es personas pues, a quien nos gusta que nos estén agrediendo. Pues trabaja el diálogo. Yo creo que el diálogo es muy importante. Diálogos internos, constantes. Conócete y diálogos con tu equipo o tu contraparte, ¿no? Yo creo que el camino del diálogo es el que te lleva a un mejor entendimiento de tu persona y de los demás. Y digo yo, para concluir, pues también trata de entender a la persona que está haciendo el berrinche, trata de entender su situación. A lo mejor si tuvo un día muy malo, a lo mejor quería expresar otra cosa y no sabe cómo. Entonces también la contraparte que esté consciente de cómo actuar. Pues bueno, esto es todo por hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta aquí. Por favor, escríbanos si a ustedes les ha tocado presenciar un berrinche, si ustedes han hecho un berrinche, si les ha tocado un cliente que haga berrinches. Pásenos todo lo que tengan en comentarios en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como Innovación Cero. Muchísimas gracias, Livia, Raúl, Paco. Yo soy Jesús Cepeda y nos estaremos viendo en otro episodio de Innovación Cero. Hasta pronto.